Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Gracias. Estudié la secundaria en un colegio de mi ciudad y después de dejar la escuela a los 15 años me convertí en un jugador de fútbol. Así que hablar en la Unión de Oxford me hace sentir casi tan orgulloso como si nunca antes hubiera existido. Lo que voy a hacer esta noche es simplemente facilitar información a la que normalmente no tendríais acceso a través de los medios de información oficiales. No es algo que voy a intentar venderos, no es algo que voy a intentar que creáis, porque el mundo está lleno de gente que constantemente les dice a los otros qué es lo que deben de pensar, ya sea en temas como la religión, la política, la ciencia o lo que sea, medicina. Constantemente se nos repite, así es como son las cosas, debes de creerlo, y si no lo crees, estarás equivocado. Así que todo lo que voy a hacer esta noche es facilitaros información, y lo que hagáis con ella no solo no me importa, sino es que tampoco es asunto mío. Lo que hagáis en relación a lo que os cuente es asunto vuestro. Así que enfatizaré desde el principio que no estoy aquí para haceros creer en nada, solo para decir que hay una manera de ver a esta cosa que llamamos vida y los sucesos mundiales diferente, y que no es como se nos cuenta día a día, cada vez más, como aparece en los medios oficiales, hacia cómo era la sociedad creada por George Orwell en su novela 1984. Gandhi dijo, algo erróneo no se convierte en verdad a base de repetirlo muchas veces. Tampoco una verdad se convierte en algo erróneo porque nadie la vea. Él también dijo, aunque formes parte de una minoría de uno, la verdad sigue siendo la verdad. La verdad no es algo en lo que crees, la verdad es algo que simplemente es. Y tu relación con ella es una decisión propia. Obviamente hay diferentes versiones de la verdad y hay diferentes maneras de mirar la vida. La verdad se contiene a sí misma, no es algo en lo que creemos, es algo en lo que decidimos alinearnos o no alinearnos. Es seguro que si una persona se levanta para decir algo, no significa que eso no pueda ser verdad. Y no por el mero hecho de que todo el mundo esté diciendo lo mismo, tampoco eso significa que sea verdad. Hubo una época en la que si hubiera estado aquí hace siglos, hubiera dicho que la Tierra es redonda, me hubieran llamado loco. ¿De qué estás hablando? Es interesante que si quieres anular la sensación que alguien tiene de lo que es realmente posible, todo lo que tienes que hacer principalmente es suprimir la información que ellos reciben sobre lo que es posible y entonces ¡boom!, encerrados en una caja.
Así que la Tierra no es plana, es una esfera. Nivel de información... Tú estás loco. ¿Y qué pasa con las cosas que caen? Presentas más información. La ley de la gravedad. Ah, lo que aparentemente era ridículo, ahora es posible. La diferencia entre la verdad y la mentira es el nivel de información que se tiene. Así que aquel que controla la información controla nuestra sensación de lo que es posible. Y de eso estaba hablando Gandhi. El mundo parece tan intensamente confuso, tan complejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué está pasando? Y la razón tan compleja para esto parece ser es que tenemos una falta de nivel de información en los medios de comunicación oficiales, que es donde la mayoría de la gente consigue su información, para intentar entender qué ocurre en el mundo, de qué manera encajan las partes del puzzle. Y esto es lo que voy a hacer esta noche. Y esto es lo que hago de una manera masiva en este libro, que es bastante denso, porque las cosas dan la sensación de estar aisladas. Oh, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿De qué va esto? Uy, ¿qué hace él? ¿Qué es este evento? ¿Qué ha pasado aquí? Pero cuando atas los cabos de repente y conectas los puntos, oh, esto es lo que está pasando. Atar cabos es absolutamente crucial. Y yo comencé en un viaje hace 20 años, en una búsqueda para entender dos cosas: la naturaleza de la vida, quiénes somos, qué hacemos aquí, y quién realmente controla los eventos del mundo y lo que llamamos sociedad, y con qué fines. Y por supuesto todos nos topamos con la complejidad del mundo, pero cuando empiezas a atar los cabos, los sucesos se convierten en el proverbial elefante en la habitación. Todos lo ven pero nadie habla de ello. Así que de una manera apabullante los grandes eventos mundiales cambian a la sociedad y nos mueven en ciertas direcciones. Y esto no ocurre por accidente, sino por diseño. Yo normalmente escucho a la gente decir: ¿tú crees en la teoría de la conspiración o en la versión oficial? Como si pudieras elegir. Algo que ha pasado en el mundo, muchas cosas dan la sensación de ser un error. Pero dentro de eso, hay cambios en la sociedad realmente calculados que sin duda se convierten en obviedades y quitan el poder a la gente y se lo dan al Estado global. Y eso es lo que ellos, las élites, buscan, y por eso parece que van acumulando el poder en las manos de unos pocos individuos. Es una famosa cita que dice: toda la verdad pasa por tres estados. Primero, ridiculizada. Yo me la sé, está bien. A principios de los 90 me pasó. La segunda, se le hace una violenta oposición. Tercero, es aceptada como evidente en sí. Una y otra vez, el mismo proceso. Lo que ahora está pasando es diferente, porque cuando empecé a hablar de esto hace 20 años, estaba hablando casi a más sillas que a personas. Y el 20 de mayo de 2008, estoy hablando de mi charla en la Academia de Bristol, más de 1000 asientos se vendieron con 3 meses de antelación, y esa es la diferencia. Capturar realmente la manera en la que más y más personas están empezando a ver que esta historia empieza a tener sentido en el mundo. Ven el mundo un poco como pensaban que no podía ser, y en realidad resulta que no es para nada como pensábamos que era. Ahora, tengo esta pequeña teoría. Si te acercas demasiado a algo, te pegas tanto a ella que pierdes la perspectiva. Y mi solución es: respira profundamente, da un paso atrás y mírala de nuevo. Entonces empiezas a ver cosas que no podías ver antes. ¿Quién dice que va a ganar la presidencia? No importa. Así que tienes este dicho en los Estados Unidos que dice que cualquiera puede convertirse en presidente. Y por eso la llaman la tierra de los hombres libres. Bueno, cualquiera puede convertirse en presidente tan pronto
como tengan a la gente que controla los medios y el dinero de su lado. ¿Alguien más? El resto no tiene nada que hacer. Pero tenemos que elegir. Y no paro de asombrarme. Parece ser que estas tres personas, todos ellos están conectados a la misma red de la que estamos hablando esta noche. Todos diferentes máscaras sobre la misma cara. Y aparentemente esto representa algún tipo de elección. Barack Obama. Él habla del cambio, el cambio en el que puedes creer. Pero la persona que hay detrás de su campaña es Zbigniew Brzezinski, el hombre que fue consejero de seguridad de Jimmy Carter, el cual hace unos años admitió públicamente que él dejó que la administración Carter manipulara a la Unión Soviética para invadir Afganistán, una ocupación que llevó a la guerra y como resultado millones de personas muertas, y como consecuencia se creó el bando contrario con los talibanes y todo esto. Pues este es el hombre que se esconde tras Barack Obama, el cual habla de estar en contra de la guerra. Es un fraude. Y la gente que le está apoyando va a estar muy decepcionada con su política cuando llegue a la Casa Blanca y va a darse cuenta de para qué está realmente puesto allí. Porque ahí está la clave. Estamos presenciando en las noticias de los medios y en la televisión tan solo una película que nos da la sensación de que tenemos libertad, de que tenemos libre elección, pero en realidad solo hay una fuerza por detrás de las aparentes personas que salen en la película. Y esto ocurre no solo dentro de los países, sino también entre los países, manipulando a los diferentes países con el mismo fin. Y no es ningún tipo de milagro de la coincidencia que un ministro laborista se alinee perfectamente con el presidente demócrata Clinton. Y entonces cuando cambian de presidente en Estados Unidos, él sigue igual de conectado con el presidente republicano de extrema derecha, como es George Bush. Porque Bush y Clinton están controlados por la misma red. Blair, Brown, todos ellos están controlados por la misma red y de esa manera ellos trabajan con un mismo fin. Y esta gente controlada tiene mucho más miedo a esta red de control que a la misma opinión pública. Y esto es por lo que Blair no tuvo ningún problema ni en contra de la opinión pública de Gran Bretaña, aunque eso le causara enorme daño en términos de su popularidad, porque eso era más accesible para él que ir en contra de la organización. Algunos dicen que Blair era una marioneta de George Bush, pero el hecho es que ambos son marionetas de la fuerza que les controla. Lo mismo ocurre en este país. Lo que tenemos aquí es este cambio de manos y funciona de la siguiente manera. La forma de dictadura más grande que existe es la dictadura en la cual la gente cree que es libre, porque nunca se rebelarán en contra de lo que les esclaviza cuando creen que ya son libres. Puedes hablar sobre dictaduras fascistas y comunistas, pero en una dictadura en la que la gente puede ver, tocar y sentir, la gente entiende en la situación en la que se encuentran. Y estas dictaduras tienen un final seguro porque la gente puede ver quiénes son sus controladores. La forma más grande de control es la prisión sin barrotes, porque la gente se sentará allí para siempre sin hacer nada porque no saben a sí mismos en una prisión. Y una de las maneras en las que ellos perpetran esta estafa es mayoritariamente teniendo dos partidos controlados por ellos en un país. Así ellos cambian el poder entre estos dos partidos controlados continuamente. Cuando un partido está en el gobierno, introduce la agenda de más y más centralización de poder. Entonces, el partido en la oposición se opone en contra. Oh, tenemos elecciones libres. Pero cuando hay otra elección y se cambia el gobierno,
Ahora el partido que se estaba oponiendo a la centralización de poder está en el gobierno e introduce la agenda a la que anteriormente se oponía. Y el partido que estaba anteriormente en el poder se opone. Oh, tenemos elecciones libres. Otra cosa que hacen es, si quieren a cierta persona del poder como querían a Blair y anteriormente a Margaret Thatcher, es crear el caos en el partido contrario. Y entonces la gente dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No me gusta mucho este líder, pero mira lo que pasa en el partido contrario. ¿Cuántas veces en los últimos 10 años la gente ha dicho, bueno, no me gusta Blair, pero mira la oposición, qué desastre? Así que, ¿dónde está la libertad de elección? Es como se urde el fraude. Cuando Cameron entra en escena, bueno, ahí está la huella de Blair también, pero bajo otro nombre. Así que en Estados Unidos hay gente que, entendiendo esto, tiene este dicho: no importa a quién votes, el gobierno siempre llegará al poder. Y cuando el gobierno entra en el poder, la agenda para la centralización del poder entra también con él. La política no es la profesión más vieja de la historia, pero los resultados son los mismos. A esto me refiero. Todo esto es posible porque nos hemos permitido a nosotros mismos, como seres humanos, convertirnos en un rebaño de ovejas no pensantes. Hemos sido manipulados para ser de esa manera, y simplemente cooperando con todo esto, permitimos que unos pocos controlen a las masas. Alimentamos la versión de película de la realidad constantemente. Yo he trabajado en periodismo durante muchos años. La manera en la que hoy en día se investiga es mirando las noticias y leyendo los periódicos. En esto es en lo que muchos humanos se han permitido a sí mismos convertirse, y cuando lo hacemos, cuando cooperamos con la mentalidad de rebaño, entonces unos pocos pueden controlar a las masas, y está pasando en una escala cada vez mayor. Escucho a gente que se queda atrapada en esta película, decir, bla 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 bla, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Si te pasa eso, entonces respira hondo, un paso atrás y echa un vistazo de nuevo. Oh, tan solo es un pedazo de mierda, exactamente, es eso lo que es. Es lo que es. Y cuando te empiezas a dar cuenta de esto, se te empieza a caer la venda de los ojos, y entonces ves como lo que anteriormente parecían eventos al azar, en realidad son eventos fríamente calculados y conectados para llevarnos por tal o cual camino o a determinado estado. Oscar Wilde dijo, la mayoría de la gente son otra gente, sus pensamientos son la opinión de otros, y sus vidas son una imitación, sus pasiones son una cita de otra persona. Constantemente estamos repitiendo y viendo cómo se repiten lo que otras personas han dicho. Y escuchas cosas como, todo el mundo sabe esto, amigo. Pues yo no sé eso, así que réstale uno a todo el mundo y ya tendremos un comienzo. ¿Y cómo sabes eso? Oh, alguien me lo ha contado. Repite, repite, repite. Son los repetidores. Y nos metemos en un estado de entrega total con la versión de la realidad de la película, expresada por un gran número de personas. Tenemos profesores repetidores que recopilan todo lo que les dicen que incluyan en sus temarios y lo enseñan repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y a través de toda la sociedad te encuentras con repetidores. ¿Cómo sabes eso? Oh, estaba en este libro, por eso lo sé. Doctores repetidores repitiendo lo que les dicen las farmacéuticas y sus escuelas de medicina. Oh, y no te atrevas a salir de esta pequeña caja. De otra manera, te llevarás un buen palo. Pero si funciona, no me importa. Repite, repite, repite. Por todas partes, científicos repetidores. Tenemos a científicos repitiendo la cantinela del calentamiento global, porque las emisiones del carbono lo dicen. Y entonces, lo que no te dicen es que un gran número de científicos de máximo nivel están diciendo, ojo, no es el carbono, es el sol.
Oh, ¿no es asombroso? ¿El Sol tiene una conexión con la temperatura? Repite, repite y repite. Entonces llegamos a los periodistas. Oh, repetidores clásicos. Daros cuenta de lo que los periodistas de verdad hacen es cogen la versión oficial de los eventos, la revisan y analizan si tiene sentido y entonces lo comunican a la gente. Lo que hacen los periodistas repetidores, que son más del 90% en estos días, desafortunadamente, es coger la versión oficial de los eventos y entonces se giran y se lo entregan a la gente. Y de esta manera, en lugar de ser periodistas, se convierten en relaciones públicas de la versión oficial de las cosas. Después están los políticos repetidores. Este tipo de políticos que no dicen en lo que creen, porque si sus opiniones van en contra de su partido, entonces no ascenderán y se convertirán en ministros y sus carreras ya no serán exitosas. Entonces se convierten en carne de cañón para los pocos que deciden qué es lo que va a pasar. Mientras todo esto se mezcla, toda esta aceptación de la realidad tipo película y del gran hermano se acerca más y más a una transformación en un estado tipo global fascista. Y en palabras de Mencken, el hombre más peligroso para cualquier gobierno es aquel que es capaz de pensar las cosas por sí mismo. Casi inevitablemente llegará a la conclusión de que el gobierno bajo el cual vive es deshonesto, loco, intolerable. ¿Y todo esto por qué? Porque los gobiernos no están puestos ahí para servir a la gente, están puestos para controlar a la gente y dirigirla por un determinado camino que les marca una agenda. Y cuando te das cuenta de cuál es la relación entre el gobierno y la gente, que es el control, los eventos que ocurren día a día comienzan a tener más y más sentido cuando atas los cabos. Tenemos la versión de los eventos tipo película. Todas las noticias de televisión y los periódicos y el resto. Y después tenemos la agenda secreta escondida tras el telón, que está oscurecida y encubierta por la versión de los eventos tipo película. Pero sin marionetas, esto no sería posible. Sigue al conejo blanco. Cree en lo que se te dice que creas. Piensa que la guerra es paz, si es que aún puedes pronunciarlo, y que eres un idiota y estás en contra del asesinato de inocentes. Y como Orwell dijo, piensa que la guerra es paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y cosas increíbles ocurrirán, por la gran mayoría controlada por unos pocos. Puedes bombardear ciudades enteras llenas de civiles y salir impune. Esto es lo que ellos no quieren que veáis, lo que está ocurriendo en realidad, en estas guerras por la libertad. Esto es lo que está ocurriendo, pero ¿qué es lo que quieren que veáis? ¡Oh, mira! Hay un concurso en televisión, mira este, cállate la boca. Cariño, creo que voy a intentar conseguir el coche. Liberación, esto es lo que ellos no quieren que veáis sobre lo que ocurre en realidad. Y en lugar de esto, tengamos un debate moral sobre el pecho de Janet Jackson en la Super Bowl. Ya que estoy moralmente indignado de que esto haya pasado. ¿Qué indignación moral hubo por todo Estados Unidos de que esto sucediese en la Super Bowl hace algunos años? ¿Dónde está la indignación moral? ¿Dónde está la moralidad auténtica? Esto es lo que le hace el uranio empobrecido a los niños iraquíes. Pero no importa, hey, Jerry Springer está en pantalla. Aquí tenemos una pelea manipulada en televisión. Hey, cariño, le va a pegar. Es un juego mental.
La gente me dijo, grandes números, durante los años 90, que estaba loco, mal de la cabeza y que tenía una crisis de la mediana edad. Estoy seguro que mucha gente sigue pensando igual, pero os diré una cosa. Si estar cuerdo es aceptar este mundo de locura, estoy más que decepcionado. Este mundo, como digo, tiene la apariencia de una confusión y desorientación desesperantes, porque aún no tenemos las coordenadas para atar los cabos. Y ahora os voy a mostrar unas cuantas. Coordenada número 1, tachémosla de la lista. Los mayores terroristas no están sueltos por las calles, están en los gobiernos. El mejor terrorista callejero podría matar a cientos de personas, tal vez 1000, con suerte. Pero lo que no pueden hacer es imponer sanciones contra Irak durante los años 90, que fueron ratificadas por la ONU y que costaron la vida de miles de niños iraquíes. Los terroristas callejeros no pueden bombardear Bagdad y no pueden asesinar a lo que se estima es ya cerca de 1 millón de personas en Irak desde 2003. Los terroristas callejeros no están en la misma liga que los terroristas en los gobiernos. Aquí hay una definición de terrorista. Esta es interesante, sacada del diccionario Oxford Concise, que ha apropiado. Aquel que favorece o usa el terror inspirando métodos de gobierno o coaccionando al gobierno o a comunidades hacia el terrorismo. Precisamente. Coordenada número 2. El objetivo es una dictadura centralizada, global y fascista, por la que se ha estado trabajando durante mucho tiempo. La razón por la que parece que esta agenda se está llevando a cabo más y más rápido es que ahora se están acercando a su finalización. Y es una pequeña, pero interesante verdad, que cuanto más centralizas el poder, más poder tienes para centralizar cada vez más y más rápido. Y esa es la razón por la que la velocidad de centralización ha ido a más durante el siglo pasado y principios de este. Esta es la estructura básica que están intentando implementar. Un gobierno mundial que controlará todas las grandes decisiones en el mundo. Controlando un banco central mundial que controlará las finanzas mundiales. Una moneda global que no será dinero en efectivo porque finalmente será puramente dinero electrónico, el cual tendrá más repercusiones fundamentales en la libertad de las personas, porque si ahora puedes entrar en una tienda y puedes pagar con dinero electrónico, ellos te dicen, gracias a tu tarjeta, aún puedes, y digo de momento, pagar con dinero en efectivo. Una vez que el dinero en efectivo haya desaparecido, ese ordenador va a decidir si comes o no comes. Ellos quieren un ejército mundial que impondrá los deseos del gobierno mundial. Y en esto es en lo que están transformando a la OTAN y a otros ejércitos camaleónicos. Supuestamente debería estar defendiendo a Europa Occidental. Oh, no os preocupéis, es solo Europa Occidental, nada de lo que preocuparse. Ahora está la OTAN en Afganistán y como predije en mis libros hace años, ellos encontrarán más y más excusas para expandir las operaciones de la OTAN. Y alguien me dijo, siendo periodista, ¿y para qué quieren un ejército mundial si no habrá nadie contra quien luchar? Bueno, ¿y qué tal contra cualquier país que no acepte los preceptos del gobierno mundial? Bajo esta estructura ellos quieren a la Unión Europea, que por supuesto ahora está tremendamente avanzada, a la Unión Norteamericana, que unirá a México, Estados Unidos y Canadá, y que ya está también muy avanzada de manera no oficial. La Unión del Pacífico Asiática y la Unión Africana que ya existe. Bajo ellas existirán los diferentes estados que serán divididos en diferentes regiones, por lo cual no habrá unidad que pueda desafiar las estructuras de poder que existan por encima de esos grupos. Y la razón para la centralización del poder es muy simple. Cualquier dictadura dirigida por unos pocos individuos que quieran controlar las masas tiene que centralizar la toma de decisiones, porque cuanta más diversidad de toma de decisiones haya, menos control va a tener el poder centralizado sobre ellas.
Y si te das cuenta, en cada área de nuestras vidas, la centralización de poder está siendo implementada continuamente. Así que cuando examinamos a los carnets de identidad, como mencionaré en la última parte sobre la población con un microchip insertado, los chips que estamos viendo en los DNIs, pues ese no es el objetivo final del asunto, es simplemente el paso adelante. Dije hace años, en los años 90, ante el asombro general, que el objetivo era conseguir una población microchipeada conectada a un ordenador global. Bueno, ahora la gente ya no se ríe tanto como antes, porque el asunto del microchip se está convirtiendo en algo cada vez más patente. El carnet de identidad digital es tan solo una parte del camino hacia el microchip. La idea es microchipear a la gente y el fin es llegar a microchipear a los recién nacidos como parte del proceso de nacimiento. La gente del código de barras. Y estos microchips van a ser mucho más pequeños que este en la foto, según vayan mejorándose. Es una historia del UPI que os voy a leer para que os deis cuenta de esto. El Departamento de Estados Unidos para la Salud y los Servicios Humanos dijo el jueves que estaban a punto de testear una tecnología diseñada para ayudar a una monitorización más cercana de la población sin techo de la nación, y de esta manera poder asistirles mejor. Fijaos, esto es lo que hacen cuando intentan introducir estas cosas. Empieza con los grupos más vulnerables y después lo expanden al resto de la población. Bajo el programa piloto que nació de una serie de pólizas que algunas academias adoptaron durante los 2 últimos años, la gente sin techo que participa en diferentes ciudades será implantada de manera obligatoria con un marcador de identificación de radiofrecuencia que los asistentes sociales y los agentes de policía podrán utilizar para seguir sus movimientos. Los datos de estas estaciones de seguimiento, que estarán montadas en postes telefónicos, serán transmitidos a la policía y a los trabajadores de asistencia social, los cuales utilizarán un software corriente de Windows NT para seguir los movimientos de los sin techo en tiempo real. En lo que ya se ha convertido en un problema social crónico, la gente que vive en casas de acogida y también en las calles no obtienen una asistencia médica adecuada y frecuentemente contribuyen al incremento de los niveles del crimen en grandes ciudades. Los patrocinadores del microchip implantable dicen que la tecnología evitará que los sin techo que han sido implantados, tanto hombres como mujeres, cometan crímenes y que a la vez será más fácil a los asistentes gubernamentales proveer servicios sociales como la comida y medicinas. Es el mundo al que estamos moviéndonos de una manera tan rápida. La misma mierda, diferente caraculo. Excepto que esto es fascismo en la avanzada era tecnológica y que permite mucho más control del que Hitler pudo conseguir. Coordenada número 3. ¿Cómo consiguen hacerlo? El poder de la pirámide. También podemos utilizar el simbolismo de la tela de araña, pero el de la pirámide servirá, porque esa es la manera como funciona. El sistema opera con una estructura de pirámides dentro de pirámides, como muñecas rusas. Es una muñeca más grande conteniendo a otra más pequeña. De esta manera ellos utilizan pirámides dentro de pirámides que a su vez contienen a otras pirámides. Si echamos un vistazo a cualquier organización de hoy en día, a esta universidad por ejemplo, cualquier gobierno, cualquier negocio, cualquier corporación, su estructura es piramidal. En la base tenemos a la gran mayoría de la gente que trabaja para esa organización. Y según vas subiendo en la pirámide, vas encontrando menos y menos gente, pero que saben más y más sobre la agenda, que aquellos que están por debajo de ellos. Esto también funciona en sentido contrario, por supuesto. Eventualmente llegas al tope de la pirámide, la organización. Y ahí es donde están las pocas personas que controlan la red y saben cómo funciona todo el conjunto y por supuesto saben cuál es la verdadera agenda, y al resto de la gente se les mantiene en diferentes niveles de ignorancia en cuanto a los verdaderos objetivos de la organización. La idea está en ocultar el conocimiento. Algo de este conocimiento es realmente avanzado y está mucho más allá de las cosas que muestran al público en general. Se debe de mantener ese conocimiento en manos de unos pocos y mantener a la mayoría de la gente ignorante de ello. Si yo sé cosas realmente importantes como la naturaleza de la realidad y de cómo la creamos entre todos y esto lo oculto a todo el mundo, entonces estaré en una aventajada posición de poder, casi absoluto. Por este sistema piramidal, una red de familiares relacionados entre sí, que se remonta a la antigua historia, ocupa la parte superior de la pirámide. La
gente que creemos que están en control, como primeros ministros, presidentes, directores de la Banca Mundial, etc., ocupan una posición bastante inferior y no son realmente la gente en poder. Estas son las personas que son puestas en la posición de administradores para convertir en realidad las decisiones que son dictadas desde las sombras por gente que la inmensa mayoría de la población ni siquiera saben que existen. De esta manera tienen la tranquilidad de poder manipular el sistema tranquilamente. Sí que la gente la toma con Bush y dice, oh, es todo culpa de Bush. No, él es tan solo un vehículo, él no es el gran hermano. Él es tan solo alguien que es colocado en un puesto de poder durante un corto periodo de tiempo, 8 años o por ahí, y que más tarde será reemplazado por cualquier otro que hará el mismo trabajo. Lo que no cambian son las fuerzas que hay detrás de esta gente que son las que dictan las decisiones. Y es por esto que vemos que las decisiones no cambian aunque los gobiernos sí que lo hacen. Este es el sistema de pirámides dentro de pirámides. El sistema bancario es piramidal y si vas a un banco, la persona a la que le das el cheque no tiene ni idea de lo que está pasando en la oficina del director del banco a unos pocos metros de distancia. Él no sabe lo que ocurre en un nivel superior ni siquiera en el siguiente. Y solo cuando llegas al tope de la pirámide encuentras a los individuos que realmente saben cómo funciona el sistema completo. Porque la inmensa mayoría de la gente, más del 90% de ellos, que hacen contribuciones diarias en varios modos para construir este estado de visión global, no tienen ni idea de lo que están haciendo ni de cuál es el objetivo final que hay detrás de él. Solo los pocos en la cima de la pirámide lo saben y así tienes a gente en todas estas diferentes organizaciones e instituciones haciendo sus contribuciones todos los días. Y no es que ellos quieran construir un estado fascista, pues también tienen hijos que vivirán en él. Pero ocurre que desconocen cómo sus contribuciones individuales, inocentes en apariencia, crean una suma de contribuciones que en realidad son todo menos inocentes. Solo los de la cima lo saben. Así que, controlando el tope de estas pirámides e instituciones sociales, ellos dictan estas decisiones comunes y el verdadero corazón mismo de esto es la constante, incesable necesidad de centralizar el poder, de tal manera que unos pocos tengan más y más poder semana tras semana. Este es el tope de la pirámide, manipulando a aquellos que falsamente representan el tope de la pirámide en la versión película de la realidad, para crear la manipulación que nos lleva por el camino hacia la tiranía. Y si miras a la estructura de la masonería o cualquier estructura de cualquier sociedad secreta, son exactamente iguales. Porque a lo largo de toda esta red de familias que solo procrean entre ellos, tienes a la red de sociedades secretas, la cual es usada para asegurarse que tanto ellos como sus parientes ocupen los puestos de poder. Así que aquí tenéis la estructura de la masonería y la inmensa mayoría de sus miembros, porque hay mucha gente que dice, es culpa de los masones. No, no lo es. La mayoría de los masones no tienen ni la menor idea de lo que forman parte de sus organizaciones, solo unos pocos lo saben. Hay diferentes sociedades secretas como son los libres masones, los caballeros de Malta, los caballeros templarios y todas las demás que alimentan a los pocos elegidos que forman parte de esta otra pirámide superior, a la cual llamo la pirámide de los Illuminati, pero a estas organizaciones les gusta darse nombres a sí mismas y probar de intentar investigar a una organización que no tiene nombre. No es fácil, así hay que darle uno. El nombre de Illuminati es uno que ellos mismos usan. A este nivel del juego es donde está el conocimiento real y desde donde viene la manipulación real. Así que incluso la inmensa mayoría de la gente de las sociedades secretas no tiene ni idea de qué va todo esto. Este es Albert Pike, un infame y famoso libre masón estadounidense, casi absolutamente adorado por las comunidades libre masonas que operan en los Estados Unidos. Él dijo esto: las ficciones son necesarias para la gente y la verdad se convierte en mortal para aquellos incapaces de contemplarla en toda su brillantez. De hecho, ¿qué puede haber en común entre la gente corriente y el conocimiento sublime? La verdad debe mantenerse en secreto y las masas deben de ser adoctrinadas con porciones de la verdad que manipulen su razonamiento. Y ese es exactamente el juego: mantener el conocimiento real en manos de unos pocos y la inmensa mayoría de la gente en la ignorancia del mismo. Coordenada número 4.
las técnicas de manipulación que nos llevan por el camino del estado orwelliano. Y si es que yo he hecho alguna contribución en los últimos 20 años, creo que una de las cosas más importantes y que ha causado más conmoción es la invención del término problema-reacción-solución para algo que se conocía anteriormente como el dialecto hegeliano.